Muchas gracias, Presidenta. No, en primer lugar quiero leer el artículo primero para que quede bien claro. Dice, declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica, escuche esto, Presidenta, haya sido inscrita en el registro de comunidades indígenas u organismo provincial competente o en aquella preexistente por el término de 4 años. Ese es el artículo primero. O sea, esto va de suyo, con todo esto que está pasando, esto no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Entonces, bien se dijo acá, una reparación realmente, porque todos sabemos lo que hizo el colonialismo, ¿verdad? Todos sabemos lo que hizo con las comunidades autóctonas, con las comunidades. Dicen que de 1492, de la llegada de Colón, ¿verdad?, pasaron en 100 años, prácticamente hicieron desaparecer casi el 80% de las comunidades indígenas. En 100 años, el 80%, un verdadero genocidio realmente. Un verdadero genocidio. O sea, el colonialismo hecho así, bueno, su nombre lo dice Colón, hecho por España y en ese momento por Portugal, que eran las dos que iniciaron el colonialismo, fue un verdadero esquema de usurpación, de explotación, y bueno, todas las cosas que han hecho con las comunidades indígenas. Imagínense ustedes, en solo 100 años, hacer desaparecer el 80% de las comunidades originarias, ¿verdad? Y obviamente que la invasión de Napoleón a España viene después el tema de la independencia en 1810 y también la asamblea del año 13, donde termina con todo este esquema de explotación, el yanaconazgo y todas estas cosas que nosotros conocíamos que eran verdaderamente, que en este tiempo son directamente incomprensibles, realmente, incomprensibles. Bueno, la Constitución de 1853, como lo dijo el senador Páez, traía también consigo un mensaje de reconocimiento prácticamente unicultural, donde decía que había que reducirlo, convertirlo al catolicismo, ¿verdad? Y 500 años después el Papa pidió perdón por lo que pasó con la colonización de América. 500 años después, tardó un poquito, pero pidió perdón, ¿verdad? Algunos dicen que fue un poquito tarde, pero realmente fue así. Y prácticamente esa visión que se tuvo del país, civilización o barbarie, duró casi 150 años, porque ese también era un concepto de apropiación de las tierras para la explotación agrícola ganadera. Entonces se usurpaban las tierras y se exterminaba. Ahora, yo digo, esta es una ley que realmente es muy profunda, realmente, es muy profunda. En 1949, en la reforma de la Constitución de 1949, se le reconoce como parte de la comunidad argentina. Perón en la Constitución del 49 la reconoce como parte de la comunidad, porque ellos prácticamente eran invisibles, o sea, no existían, porque la visión que se tenía era el exterminio de estas comunidades, el exterminio. Esa era la visión que se tenía. Obviamente que después cambió el concepto, aprendió el mundo. Con la Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos, con la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos, el nacimiento de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos, cuando hablamos de los derechos humanos, y el fin del coloniaje, donde ustedes supieron lo que hizo también Inglaterra, por ejemplo, con un país como es hoy el país que está más poblado en el mundo, que fue la India. Obviamente el principio de la no violencia, llevado adelante por Gandhi, fue lo que le liberó a la India de ese esquema colonialista que obviamente también era de usurpación, de crimen, de robo, ¿verdad? Y después la utilización que hacían siempre los imperios, utilizar al cipayo o el que estaba a cargo o la persona que coincidía con sus ideales o coincidía con sus intereses simplemente para explotar las riquezas. Ponían una persona que era del lugar para hacerlo, ¿verdad? Ese es el cipayo, ¿verdad? Que él entregaba prácticamente las riquezas de su pueblo.
Bueno, yo considero realmente que hubo un avance. Mire, nosotros en 1984 en Formosa se dictó la ley 426, la ley integral de la aborigen. El doctor Floro Gado, cuando fue el primer gobernador de la democracia, y dictó la ley integral del aborigen, que consistió en el tema primero de los derechos humanos, que le asisten a toda persona, y por supuesto el tema de la tenencia de la propiedad comunitaria de la tierra, la educación, la salud, el derecho al trabajo, porque una vez asistí a una comunidad al principio de la democracia y me dicen, nosotros, le queremos mucho a Perón porque él nos dio el documento, él nos hizo visible y él nos permitió participar en la decisión con el voto. Cuando dicen, yo digo, Alfonsín fue una gran persona, fue también senador con nosotros acá, me parece que estaba sentado donde estaba Zimmerman, lo conocí por supuesto personalmente, una gran persona. Pero obviamente que la democracia argentina estuvo plena con la participación de la mujer a partir del voto femenino. Esa es la verdadera democracia, fue esa, cuando pudo participar la mujer. Y después cuando se integraron las comunidades originarias, a partir del reconocimiento como ciudadanos que se le dio con los documentos. Porque antes no eran inexistentes. Tuvieron una reunión acá con Perón en la década del 70, ¿verdad? Y conformaron un consejo para el reconocimiento de las comunidades originarias y por eso tuvieron el documento y pudieron participar en la decisión que se hace a través del sistema democrático con el voto. Esto ha sido importante. Por eso digo que muchos gobernadores trabajaron con ese sentido de justicia. Por eso le dije también a Romero, porque fue gobernador de Salta. Tuvieron criterio de justicia fundamentalmente por la visión que tuvo Perón en la Constitución del 49 y también por el consejo que conformaron que después le otorgó el documento y el poder votar. ¿Verdad? Eso fue histórico y realmente cambió la visión que se tenía de la propaganda anti-indígena. Y ustedes saben lo que hacían, como dice Piero en su música, los americanos, dicen, ¿verdad? Que eran los pobres aborígenes que cada vez fueron más reducidos hasta que después fueron casi exterminados directamente. Exterminados en América del Norte, ¿verdad? Bueno, yo creo que en eso fue un gran avance la Constitución de 1994, el artículo 17, que obviamente que deja atrás totalmente la Constitución de 1853 en cuanto al reconocimiento. Y en nuestra Constitución, en la provincia de Formosa, nos reconocemos como pluricultural y multiétnico, ¿verdad? Porque tenemos 3 comunidades que representan prácticamente el 8% de la población. Nosotros en 1984 estamos trabajando el tema de la propiedad comunitaria de la tierra. Y tanto Floro como Gildo, que fueron constituyentes, y también varios de acá, trabajaron en la redacción del artículo, del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional con respecto al tema, porque lo anterior realmente era absolutamente aberrante. Yo creo que este concepto, esto es una gran reparación. Es una reparación, así como lo dijo, es de plena justicia. A veces estamos un poquito apurados. Imagínense que esta gente esperó 500 años para que sean considerados prácticamente seres humanos, porque había una costumbre, decía, no es cristiano, te decía. Claro, no era cristiano, dice, como el desconocimiento que no es cristiano, no tiene alma. Al no ser alma, bueno, es un animal, no tiene espíritu. Ese era el concepto que había, ¿verdad? Obviamente que hubo todo un trabajo en cuanto a la concepción de reconocimientos y el caso, por ejemplo, de Paraguay, que prácticamente es bilingüe, ¿verdad? Porque en ese momento la región del Guarán, que era donde estaban los guaraníes, fíjense ustedes que la mayoría de las terminologías que tiene, por ejemplo, Brasil, Yacarepaguá y todas estas cosas son de origen guaraní. Y también, obviamente, que las misiones tuvieron que ver en la expresión, porque las misiones jesuitas vinieron con músicos, fíjense, Vivaldi de 1984. Así que de ese tiempo, ellos cuando vinieron acá, ya estuvieron trabajando en el tema de compartir y en encuentro de esas culturas, pero a través del arte, a través de la formación, y una música que tiene, bueno, como dice un músico nuestro allá, yo le tengo lástima al que no conoce la guarania, o al que conoce, le tengo lástima realmente, porque realmente es una música de primer nivel, Entonces, esta reparación consiste en eso,
en darle a cada uno lo que le corresponde realmente. Por eso está bien lo del artículo primero, ¿verdad? Entonces me sorprendió realmente lo de la declaración del senador Martínez, a quien aprecio mucho, porque esto no tiene nada que ver con eso. Por eso dijo bien el senador Páez lo de Cantinflas: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Filosofía básica, ¿verdad? No podés mezclar leche con whisky. Bueno, hay uno que la mezclan, pero no es la misma cosa. Entonces, esto no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Perón decía, claro, en lo que se fuera la ley, es la justicia quien debe reprimirlo. Nosotros vivimos un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ¿verdad? Y en el Estado de Derecho rige la Constitución y las leyes. Y eso es lo que vale realmente acá. Comparto lo que dijo el senador Romero, que acá tiene que actuar. Esto no es ningún factor de impedimento. Ningún factor de impedimento. Sí, es un tema complejo, ¿verdad? Evidentemente, pero por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos reconocida a través de la implementación de esta ley 32 pueblos indígenas divididos en 1.600 comunidades. Y hubo un reconocimiento ya de casi 6 millones de hectáreas. Para mí ha sido importante esto, realmente. O sea, no vale todo acá, y menos por el tiempo electoral. Le agradezco la buena fe al senador Zimmerman y por supuesto también a Gladys, el comentario que hizo. Le agradezco porque eso es tener buena fe, ¿verdad? Porque esto no hay que mezclar con lo otro, porque realmente a gente que está oprimida o gente que está realmente en la pobreza, en la indigencia, que tampoco, no comparto el criterio del senador Romero con el tema de la pobreza y la indigencia. Ahora voy a explicar por qué también, ¿verdad? Pero agradezco la buena fe de decir, bueno, este es un tema que hay que solucionarlo, ¿verdad? Hay que solucionarlo. No podemos seguir indefinidamente con esto, pero no podemos echarle la culpa a todas las comunidades aborígenes de lo que hacen esta gente que son unos delincuentes. No compartimos para nada la acción violenta. No compartimos absolutamente para nada, no tiene nada que ver eso. Y suspender esto, ¿verdad? Echándole la culpa a todas las comunidades aborígenes por algo que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto. Esto es lo sorprendente de todo esto, ¿verdad? Por eso está bien lo que ha trabajado mucho la senadora Jiménez en este tema. Ahora, con respecto al tema del control, no se olviden que nosotros tenemos la Auditoría General de la Nación que es parte nuestra. Y el control de la auditoría lo hacemos nosotros. Lo hacemos 500 auditorías por año. Si hay algo que nosotros queremos hacer y controlar esto, es simple. El senador Romero también lo sabe porque es uno de los fundadores de la mixta revisora de cuentas, ¿verdad? Y pedir una auditoría y al acto tenemos que saber en qué se gastó la plata, ¿verdad? Y en lo que se fuera de la ley va a la justicia a responderlo. Ese es el control final que tiene el Estado. Por eso está la ley de presupuesto, la ejecución presupuestaria, y yo, como le digo, vos sos un capo hasta que se cumple el ejercicio, porque tener control que hace en forma concomitante, que hace la SIGEN, pero después, señores, viene acá al Parlamento, y lo hacemos nosotros, el control de las cuentas públicas, y lo aprobamos si se hace de acuerdo a la ley, a la Constitución, y a la ley de administración financiera, y a la ley de presupuesto, que es lo que se tienen que aplicar. Por eso que cuando aprobamos esto está todo relacionado a esto. Ahora, el otro tema que también les quiero decir, ¿verdad? Con todo respeto realmente, el hecho del tema del quórum. Estamos tratando ahora porque hicimos quórum nosotros. Pero le digo a ustedes, nosotros hicimos labor parlamentaria. En labor parlamentaria fijamos los puntos. Quiere decir que fijamos un acuerdo de tratamiento. Tuvimos presidente de bancada. Y me parece que eso tiene que valer. Porque si hacemos labor parlamentaria y después la estrategia de ustedes no hacer quórum para ver si podemos hacer, entonces no tiene ningún sentido que hagamos labor parlamentaria, hagamos sesiones especiales directamente. Y cada uno que aplique el número, y si puede conseguir el número que lo haga. Porque eso sí que no está de acuerdo a lo que debería ser en la lealtad parlamentaria del trabajo parlamentario. Porque imagínense ustedes, si nosotros tenemos hoy un inconveniente con todo lo bueno que estamos teniendo, este tema que es de fundamental importancia no lo estaríamos tratando. Como los otros temas que también son de fundamental importancia, ¿verdad?
Así que yo creo que la senadora Nora Jiménez va a leer algunos puntos de los cuales ustedes han solicitado y va a dar los fundamentos de por qué persistimos en algunas cosas, que lo vuelvo a decir, lo hacemos con absoluta buena fe, con el sentido de reparación que tuvo esta ley, que se inició en el sistema, o sea, con la Constitución de 1994, con gobernadores que han hecho antes este tipo de trabajo, con el presidente Néstor Kirchner, que tuvo un trabajo importante. Ustedes saben que tengo entendido en el 2007 recién, la Naciones Unidas tuvo un pronunciamiento con respecto al tema de los derechos humanos de las comunidades aborígenes que fue inmediatamente aceptada por la República Argentina. Cuando nosotros fuimos a Estados Unidos con Kirchner aquella vez, en esa oportunidad que me invitó la presidenta de este cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, nosotros estuvimos en el Smithsonian, que allí tienen prácticamente todo lo que vendrían a ser el museo de las 500 comunidades que tuvieron y que muchas que fueron exterminadas. Y le hicieron un reconocimiento a Cristina por este trabajo que se estaba haciendo en la Argentina, en Estados Unidos, a favor de los pueblos originarios. Pero no le hicieron a la presidenta Cristina, sino le hicieron al gobierno argentino, por tener este tipo de políticas y por tener el tema en la Constitución Nacional. Le hicieron un reconocimiento expreso. O sea, le hicieron un reconocimiento al pueblo argentino por buscar ese camino de justicia social, que sin ninguna duda la justicia social trae paz social. Así que a mí me parece que es importante que nosotros votemos esto y que el diputado también vote esto. Y hay inclusive un pedido de muchos artistas populares que están diciendo voten esto, señores, que hace falta terminar este trabajo. Se cumplió con más del 70% de este trabajo. Más del 70%. En su momento la senadora Durango también presentó ya la prórroga, que en ese momento estaba en un 60%. Bueno, aumentó un poquito más, 74%. Falta una parte. Y yo estoy de acuerdo que esto no puede ser en forma indeterminada. Estoy de acuerdo con Víctor Zimmerman que tenemos que tener un control y también el tema de la participación, pues lo estamos haciendo absolutamente de buena fe, en beneficio o en reconocimiento o en reparación, diría yo, de esta gente que realmente ha sufrido este tremendo genocidio y que obviamente a mí me parece tan oportuno que nosotros no miremos a otro lado, no importa. O sea, no aprovechar el momento político a decir, bueno, le echamos la culpa a todos los aborígenes lo que está pasando en otra parte, ¿verdad? Porque hay gente que realmente nosotros tenemos realmente un trabajo muy importante con la comunidad aborigen. Inclusive tenemos gente que es universitaria y hay que escucharlo realmente. Además, algunos acá nos da lecciones sobre los derechos humanos, sobre el derecho internacional, son profesionales. Y me toca la suerte de tener a muchas personas. Así que en homenaje a ellos y a esos amigos que yo tengo, inclusive al cacique Milton Caballero, que fue el primero que me recibió que falleció ahora por COVID-19, me pareció importante tratar y hacer este reconocimiento y esta reparación a través de esta ley. Así que muchas gracias, Presidenta. Creo que estamos haciendo un esfuerzo entre todos para poder acompañar esto que creo que todos deseamos que se cumpla de una vez por todas acá en la República Argentina, que es el reconocimiento y la reparación a las comunidades aborígenes. Así que le voy a pedir después a la misma informante para ver si podemos votar todos juntos y cuáles son los alcances de lo que acepta como miembro informante en la visión que tuvo de la conversación que tuvieron con la gente del INAE. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Gracias.